Adelgamente Podcast. Cambia tu manera de pensarte para poder cambiar tu cuerpo y tu vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 14 de los podcasts Adelgamente. Un espacio en donde podemos reflexionar, buscar herramientas y estrategias, como también así compartir nuestras experiencias en relación al vínculo con la comida, a la adicción a la comida y al proceso de recuperación. Como todos los podcasts y como todos los episodios, tenemos un tema en particular que nos parecía súper importante poder trabajar y que lo teníamos pendiente. Un tema determinante creo que en los procesos de recuperación y creo que es fundamental en el puntapié para iniciar un proceso de cambio, que es la posibilidad de creer en mí. Muchas veces cuando una persona intenta generar un cambio en su vida, en su modo de relacionarse con el gimnasio, en su modo de relacionarse con la comida, en su proyección de cambio, lo que está poniendo muchas veces en juego tiene que ver con esto de: ¿seré capaz? ¿Podré ir al gimnasio? ¿Podré sostenerlo? ¿Podré sostener cambiar un modo de comer a lo largo del tiempo? ¿Podré sostener la energía puesta en mí? ¿Podré sostener los tiempos? Entonces hay un montón de preguntas que se ponen en juego que tienen que ver con la confianza en uno mismo. En psicología hablamos de que estos se llaman creencias limitantes, ¿no? Estas ideas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad, que muchas veces son comprensibles en la obesidad cuando las personas han vivido muchos procesos de frustración, de inconstancia o de tal vez no poder seguir un objetivo que se habían propuesto. Entonces, las creencias limitantes son algo a abordar en el proceso de cambio, pero también hay que entender que el creer en mí es algo dinámico, es algo que tal vez va a ir variando, va a ir cambiando, se va a ir gestando diferente de acuerdo a un montón de variables que ahora vamos a desarrollar, ¿sí? Hay algo que me parece súper interesante que tiene que ver con creer en mí, que en el vínculo de la comida, un vínculo en donde se pone en juego mi confianza, mis objetivos, mis metas y este placer que da en la comida, si yo en este vínculo adictivo estoy derrotado, desganado, cansado y desconfiado, siempre el que va a ganar va a ser la comida. Siempre en este vínculo voy a terminar perdiendo. Por eso es tan importante construirse, fortalecerse, confiar y tener un equipo de personas, estar acompañado con un equipo de personas que te permitan confiar en vos. Como todos los episodios, tenemos a una adelgamente, a una persona que está intentando adelgazar su mente, está intentando cambiar sus patrones de pensamiento, sus creencias limitantes y poniendo en juego todo lo que es necesario para poder transformar su vida. Hoy la tenemos a Karina. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar. Un saludo a toda la audiencia. Qué bueno, gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 14. En este tema que estuvimos preparando con Cari, y me parece que en algún punto te toca, y por eso lo elegimos, ¿no? Que tiene que ver con esto de la confianza en mí, que me parece que no es algo que uno gana o pierde, sino son procesos, ¿no? Digo, que a veces tiene que ver con el día, con los logros, con la valoración, con lo que me propongo, con la energía que pongo en mis objetivos, ¿no? Y sobre todo, algo que tiene que ver con cambiar estos pensamientos y cambiar estas creencias que a veces nos limitan. Y bueno, en mi caso voy a hablar siempre desde mi historia. En mi historia hubo una invisibilización mía, esto de que me invadieron las ideas limitantes en algún momento. En algún momento dejé de ocuparme de mí y, no sé, estuve ocupada en otras cosas que pueden ser malas decisiones, como las que charlamos, cuidar a otros, y uno se va olvidando de uno mismo y en ese olvido la comida gana lugar y este placer de autocuidado en realidad es un displacer, porque empezamos a comer y empezamos a no vernos. Por eso ya no tenemos espejos, no nos vemos el cuerpo. Y por eso uno deja de creer en uno mismo. Y ¿no uno va con el tiempo dejando de creer en uno mismo. Y lo bueno es que uno puede ir dándose cuenta de estas preguntas y de estas ideas limitantes y las puede ir trabajando, ¿no? Ajá. Probablemente cuando uno inicia un proceso de cambio, tal vez empieza desde un lugar de esperanza, ¿no? Un lugar de
lo necesito, algo va a cambiar, algo tiene que ser diferente, pero me parece que tiene que ver algo con esto que llamamos auto boicot o tal vez esos pensamientos viejos que uno tiene y esos pensamientos negativos que uno viene arrastrando sobre uno mismo, sobre los miedos, así voy a poder sostener, voy a poder bancar este proceso con todo lo que uno implica, ¿no? Digo, bancar el cambio, sostener el límite con la comida, ir al gimnasio cuando uno tal vez no tiene ganas, ¿no? Y bueno, el tema de los límites es un problema presente, lo tenemos que trabajar. O sea, nosotros no tenemos, o sea, yo no tuve conciencia del cuidado mío, no tuve límites. Para cuidarme, y el límite me lo marcó el mismo cuerpo. Es un envase que tenemos que cuidar y bueno, todos sabemos que la obesidad atrae otras enfermedades y de las cuales me hice adicta a todas. Claro. A todas, y fue el mismo cuerpo que a mí me marcó un límite. O sea, digo, bueno, es hasta acá porque no hay futuro si sigo así. Claro, o el futuro va a ser muy malo tal vez, ¿no? Sí. Digo, hay dos cosas importantes que charlábamos el otro día en el grupo, que hablábamos en esto de, primero, que la obesidad es la madre de todas las enfermedades, pero sobre todo entender que la madre de la obesidad es la adicción a la comida, ¿no? Como este vínculo excesivo que uno tiene con la comida. Y este vínculo responsable que uno tiene con la comida, ¿no? Porque muchas veces son vínculos romantizados que terminamos como positivizándolos, y cuando este vínculo empieza a comer de más, en donde empezamos a comer más de lo que deberíamos, empezamos a comer mal por algún motivo, aparece esto de la irresponsabilidad por el propio cuidado, ¿no? La responsabilidad por la propia salud, y me parece que ahí es donde se empieza a entender esto del consumo problemático, en donde yo termino comiendo más de lo que debería, con una consecuencia negativa. Claro, el problema es más que la obesidad, es la adicción. Cuando vos te das cuenta que no solo con la comida sos adicta, sino que sos adicta a los vínculos, sos adicta a cómo nos relacionamos con los demás. O sea, yo siempre estuve para los demás, pero claro, nunca estuve para mí. Bueno, claro, que ahí aparece el no límite, ¿no? Que esto, claro, pero es interesante el no poder esto. decir no cuando estoy incómoda, sufrir la incomodidad y después bancármela en soledad con la heladera. O sea, claro. todas estas cuestiones, bueno, nos llevan a tener que lidiar con la comida, pero Sí. en realidad la base es la adicción y los extremos, la falta de límites de autocuidado. O sea, no lo vemos nosotros a eso. Claro. O sea, lo vamos transitando y no hacemos consciente el daño que nos hacemos hasta que lo sufrimos. Y hasta que empezamos a generar conductas para salir de ahí, ¿no? Me Sí. parece que acá el secreto tiene que ver con trabajar en esto de poder focalizar en quién quiero ser, ¿no? Para salir de quién fui, ¿no? Porque uno habla de muchos patrones de apego, ¿no? De estos de cuidar al otro, de postergarme, de cierto encierro, ¿no? Entonces, digo, cuando uno logra salir de esta idea, de esta creencia irracional en donde yo no creo en mí, para empezar a pensar en quién quiero ser, ¿no? Como puntapié para generar un cambio. En ese trabajo estoy desde marzo con vos, así que no es algo que se vaya a terminar, creo que recién comenzamos. Igual es muy positivo para mí, ha sido muy positivo para mi vida. La otra vez te dije, no tenés idea todas las cosas que estoy logrando por vos y por el grupo. Y una de las primeras cosas que logré es volver a verme. Ajá. Volver a verme, o sea, literalmente frente a un espejo de cuerpo entero. Como amigarte con tu imagen, con tu cuerpo. Amigarme con mi cuerpo, responsabilizarme del daño que le había ocasionado y hacer consciente todas estas pautas que vos nos das desde el comienzo, o sea, las que uno va perdiendo, ¿viste? Porque 4 comidas, 2 o 3 litros de agua, 1 hora de actividad, 8 horas de descanso. Es tan corto y simple cuando vos lo decís, pero hacerlo estando enmarañada en toda la adicción no se puede ver. Uh-huh. Entonces, a mí me ayudó a ir viendo en qué cosas estaba ocupada cuando no me estaba ocupando de mí misma. Primero eso me ayuda a mí a ir como despejando el camino. Entonces, esa es una hermosa pregunta, ¿no? Para hacerse, porque muchas veces uno habla de que no tiene tiempo,
Pero esta pregunta que vos te haces de ¿qué hago mientras no me estoy cuidando? ¿No? ¿A qué sostengo? ¿A quién cuido? ¿No? Digo, ¿qué tipo de vida estoy sosteniendo? Digo, y digamos, y también pensar, bueno, si sostengo tantas cosas en la vida, ¿por qué no empezar a sostenerme a mí? Es que uno fue educado así, a sostener a los demás, a trabajar y dar el 1000%. Estás enfermo, trabajas igual. Estás cansado, trabajas igual. Y nosotros en la soledad de la casa, ¿cómo revertimos ese cansancio, esa soledad, ese hartazgo de tener que cumplir con los demás? Lo resolvemos con la comida y en soledad. Eso es así. Eso es interesante lo que vos decís, porque ahí entendemos el concepto de adicción. Y siempre el concepto de adicción tiene que ver con evadirme, con escaparme de una realidad, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a armar una vida, incluso en donde se pone en juego la gordura, la enfermedad, lo conflictivo, el no poner límite a los vínculos, empieza a generar una vida de displaceres, ¿no? De cansancio, de hartazgo, en donde yo me refugio en una sustancia, en este caso la comida, para escapar un poquito de esa realidad, ¿no? Para conectarme con el placer frente a tanto malestar. Por eso, este concepto que tanto remarcamos en grupo y que tanto remarcamos en Adelgamente, que tiene que ver con entender que esto que nos pasa con la comida es una adicción, ¿no? Y no es simplemente que me descuidé, sino que se pone en juego un montón de cosas. Claro, no fue un descuido de 2 meses, fue un descuido de 34 años. Claro, de una vida. de toda una vida. De una vida de no saber manejar un límite con el afuera y un límite con uno mismo. Con uno mismo. Así que bueno, a mí me ayudó eso, me está ayudando, bueno, estos puntos de cuidado en cuanto a la alimentación, como te mencioné. Y bueno, ir haciendo frente a todo esto, porque para mí es un camino nuevo. O sea, fue como allanar el camino, ¿viste? Cuando vos pasás la máquina, allanar todo el camino y volver a marcarlo de esta manera. Para mí es todo nuevo. Entonces, tengo viejos patrones. O sea, se me hace muy tarde, comí muy temprano, tengo hambre, me pongo triste, quiero resolverlo con algo dulce. Bueno, ¿viste? Todos estos patrones, a mí lo que me está ayudando primero es a ir al grupo, escuchar qué le pasan a los demás y ver que a los demás le pasa lo mismo. Y después, cada vez que se me presenta esta oportunidad de decir, acá la puedo embarrar, yo me pregunto, ¿esto a mí me va a hacer sentir mejor o peor? ¿En qué lugar me va a dejar? ¿En qué lugar, claro? ¿En qué lugar me va a dejar? Si yo hace 9 meses que vengo bien, vengo en un hermoso proceso, ¿esto me va a ayudar a mejorarlo o a empeorarlo? Entonces eso es como que automáticamente me ubica. Tal cual. También hay que, en este proceso de cambio, ¿no? Qué importante, primero entender que uno va a lidiar con un montón de emociones, que uno va a lidiar con la culpa por lo que no hice, ¿no? Por el enojo por no poder, muchas veces, ¿no? Por el enojo de lo difícil y sobre todo por el miedo a si seré capaz, ¿no? Digo, en este proceso, cuando uno habla de cambiar, que muchas veces uno se encuentra motivado, ¿no? Digo, uno se empieza a encontrar con un montón de estados emocionales como consecuencia de la adicción y como consecuencia de la postergación, ¿no? Entonces, también qué importante es estar acompañado para poder ir transitando todas estas emociones en donde aparece el miedo, la culpa, el enojo, el arrepentimiento, ¿no? Y tal vez todas emociones que vienen en algún punto a confundir nuestro proceso también, ¿no? Sí. Bueno, estas emociones antes aparecieron, ahora siguen apareciendo, con la diferencia en que cuando uno es consciente de este proceso, uno ya se da cuenta y es como que te anticipás a las emociones. Entonces vos ya sabés que si estás triste no tenés que hacer el mismo recorrido de antes. Tenés que probar otras acciones. Entonces, te sirve dar una vuelta a la manzana, te sirve llamar a alguien, te sirve, no sé, bañarte. Yo digo cosas que he hecho yo, ¿no? No sé, ponerme un hielo en la boca para cambiar la temperatura, meditar, respirar, poner música, un tema, o sea,
todas ¿viste? herramientas. Son herramientas. Todo lo que vos mencionás son todas herramientas para la gestión de las emociones, porque un poco lo que nos pasa a nosotros con lo emocional, muchas veces uno dice, yo como por mis emociones, pero en realidad todos tenemos emociones y lo que pasa en la adicción a la comida es que uno no tolera sus propias emociones, ¿no? Entonces, todo esto que vos mencionás, esto de salgo a caminar, tomo distancia, no sé, me recuesto, medito, es ¿qué hago mientras esta emoción está transitando para yo no refugiarme de nuevo en la comida y no refugiarme en este vínculo adictivo que, como decíamos recién al comienzo, que mientras más vulnerable me encuentra, más fuerza empieza a tomar, ¿no? Empieza a tomar fuerza y el pensamiento de no vas a poder, no sigas, ¿para qué lo haces? Es patente, es todos los días. En mi caso, mis emociones no han desaparecido, pero sí las puedo controlar, las puedo gestionar. Entonces, es como hablar conmigo misma. O sea, vos dijiste en algún momento, nosotros somos como dos personas adentro. Y en realidad sí, somos dos personas adentro. La que quiere estar mal y la que quiere estar bien. ¿Y cómo lo resolves eso? ¿Lo podés resolver? Digo, le encontrás la vuelta para, no sé, porque uno se encuentra con... Claro, yo soy convencido que uno viene con un montón de patrones dañinos y sin embargo en uno habita como una persona que lucha por estar mejor, ¿no? Como una especie de guerra interna que se da, pero está esa persona, digo, siempre estuvo, pero tal vez nunca le dimos lugar y nunca le dimos fuerza a esa especie de salvadora que uno tiene. Y la pregunta es, ¿cómo lográs salir de ese lugar vos? ¿Cómo lográs revertir ahora eso? salgo mejor que hace tiempo atrás, porque lo hago consciente, aprendí a manejar las emociones, viste que uno también busca alternativas, yo estuve con tratamiento, también con psicóloga, así que con ella trabajábamos todo Buscar lo que tu red de contención, tu claro, acompañamiento, ¿no? trabajar la conciencia plena, anotar la emoción que se me viene, diferenciar si es una emoción, si es un sentimiento. Si es una emoción, hay que transitarla, no hay que ocultarla, porque después uno lo resuelve de otra manera. Entonces, vos entendiendo por qué estoy triste, bueno, estoy triste por esto, pero no tengo por qué ir a resolverlo con la comida, ¿no? Claro. Tengo que sentirlo, está bien sentir. O sea, en mi caso, muchos años no se me permitió sentir. Entonces, y encima mi trabajo también ayuda, ¿viste? Tenés que estar siempre bien y perfecta, no tenés que demostrar tristeza, tenés que ser fuerte, tenés que salir adelante, o sea, siempre... Y un montón de creencias que no te de permitían... creencias que no me permitieron transitar la emoción, porque transitar la emoción y que estuviera uno como maternándola, ¿viste? Como diciendo, bueno, está bien sentir esto, no tenés por qué ir y dañarte. No, claro. Y en este sentido, por momentos uno se encontrará también un día sintiendo que no tiene ganas y un día sintiendo que no puede, ¿no? Pero qué importante es poder darle tránsito a ese sentimiento y ese pensamiento para revertirlo, para poder descansar si uno necesita. A mí también me ayuda mucho, diferenciar que estoy incómoda con lo que siento y comunicarlo. O sea, comunicarle a alguien que estoy sintiendo esto. Entonces, me alejo de querer devorar. Entonces, me acerco a querer escuchar, porque un problema que tenemos nosotros es que no escuchamos. Claro, y no nos escuchamos. Y no nos escuchamos. ¿Encontrás alguna otra herramienta? Tal vez cuando pensás aparecen estos viejos patrones de boicot, digo, viste que por ahí uno dice, bueno, me cansé un día creí en mí y creí 25 kilos menos en mí y un día, digo, como aparece, ¿no? Porque digo, ojalá esto fuese lineal y ojalá uno pudiera como revertir ideas y sostener esas ideas claras. Pero por momentos, después de 25 kilos, a uno le puede pasar, ¿no? Que diga, bueno, me cansé, ¿no? No, esto yo lo siento y lo comparo mucho como cuando aprendí a manejar. Yo aprendí a manejar de grande. Cuando agarré el auto a los 38 años, lo primero que dije, ¿por qué no lo agarré antes? Qué libre que me sentí. Entonces, esta situación a mí de darme cuenta de que lo que estoy haciendo es mejor que mezclarme con las emociones y comer, es el mismo sentimiento de libertad. A mí me hace libre. Me hace libre porque puedo elegir. Claro. Entonces, si yo estoy triste y tengo ganas de llorar, lloro, pero no lo resuelvo de la misma manera que antes. Porque sé que como voy,
soy más libre que antes. Y muchas veces uno se refugia también en un lugar donde no quiere volver, ¿no es cierto? Digo, creo que esa herramienta en donde uno entiende de que yo acá no quiero volver a este lugar en donde estaba como presa o no podía parar, y tal vez en algún punto podía ser más cómodo, ¿no? Digo, claro. Pero en algún punto no terminaba como de liberarme, de lograr mis objetivos, y con todo lo que esto implica en una adicción a la comida, ¿no? Digo, todo el descuido, todo el abandono, ¿no? Y todos esos lugares de postergación eterna que uno se pone. Yo insisto, esa es mi palabra, insisto. Ajá. Cuando no tengo ganas de ir al gimnasio, insisto, y voy igual. Ajá. Cuando tengo que comer algo que no me gusta, pero está dentro del plan, digo, es lo que me toca, y es lo que a mí me va a hacer bien. Uh-huh. O sea, estoy insistiendo en ese proceso. Cuando ha pasado que he comido algo que no corresponde, automáticamente vuelvo al eje. Digo, no, esto no es así, es por acá. Entonces, en la próxima hago lo que tengo que hacer. Claro. Me ayuda mucho la escritura, registrar, hacer un plan, anotar. Bueno, yo todas las noches me siento, a ver qué me toca mañana. Y no solo en cuanto a comida, sino en agua. En orden de la vida, ¿no? En caminatas, los turnos del médico, porque no hay que abandonar el cuidado y los controles. Claro. Entonces, porque los controles y la balanza es lo que va mostrando cómo vamos. ¿Sí? Entonces, claro, nos va guiando. Claro, nos va guiando. El estudio médico, claro, el laboratorio, la balanza, claro. Las medidas, la respiración en el gimnasio, cuánto me agito, cuánto aguanto, ¿no? Son todas señales cuánto tardo de cómo en subir estás. La escalera a mi casa, si la subo corriendo, la subo caminando, si la subo y descanso entre escalones. Tal cual. Todas esas son cosas que yo he ido notando, ¿no? O sea, poder levantarme, subir la silla, regar las plantas, dormir, empecé durmiendo a 6 horas, que para mí era un montón. Es un montón dormir 6 horas para mí. Yo no dormía nada antes, 3 o 4 horas, y de ahí al laburo. Tal cual. Qué importante es reconocer en este proceso, ¿no? Cuánto uno tiene que ir como animándose, ¿no? Atreviéndose, sobre todo que cuando uno sana el vínculo con la comida, empieza a sanar el vínculo con el cuerpo, sin darse cuenta, inconscientemente empieza a sanar un montón de cosas, ¿no? El vínculo con las lastimaduras, las heridas de abandono que uno tiene, la negligencia con el cuidado propio, ¿no? La mirada en donde yo simplemente podía mirar a los demás y no podía mirar a mí, el desinterés puesto en mí. No digo, cuántas cosas en esto de cambiar el cuerpo, cambiar la mente y poder ordenar la relación con la comida, cuántas cosas uno empieza a sanar, que muchas veces uno cree que son simplemente kilos y en realidad tiene que ver con un reencuentro eternamente postergado de toda la vida incluso. Y enamorarse de nuevo de uno. ¿Viste? De Así lo que es. uno es capaz. Y bueno, yo en este momento estoy trabajando mucho la gratitud. Ajá. Ver todo lo que uno va logrando. Entonces, la valoración. Por ¿no? semana me fijo una meta. Bueno, esta semana no voy a faltar ningún día al gimnasio. Y llega el viernes y no falte ningún día, entonces lo escribo para el sábado. No falte ningún día. Te lo valorás. Así es, Cari. Bueno, nada, para cerrar, me parece que lo importante como mensaje, más allá de todo lo interesante que hablamos, tiene que ver con poder, y a quien nos esté escuchando, le pedimos que preste mucha atención a esas creencias limitantes, ¿no? Cómo el no creer en mí, cómo no confiar, cómo creer que poder darle lucha a la obesidad, darle lucha a la adicción a la comida, termina siendo algo imposible, nos pone en un lugar de desventaja, de pérdida, incluso de desesperanza, y eso es mentira. Uno tal vez tenga que cambiar el enfoque, tal vez tenga que entender que detrás de la obesidad hay una adicción a la comida y tenga que empezar a trabajar en eso, ¿no? En el límite, en la valoración, en la responsabilidad por su vida y por su cuidado, y también pedir ayuda. Y bueno, yo en mi caso particular, si le tengo que decir al que está del otro lado, que está en la misma situación o cree estarlo o está empezando, no espere tan tarde, no espere tanto tiempo para empezar. El cuerpo da señales, nosotros tenemos señales, nos damos cuenta de las señales, pero lo arreglamos con un paracetamol, un analgésico. Uh-huh. ¿Sí? No, me duele la espalda, me tomo esto, sigo. Me duele la pierna, no, tomo esto, sigo. Y en ese seguir también seguimos comiendo y nos vamos desgastando. Entonces, que no espere el límite, porque hay un límite
hay un límite. En mi caso fue muy duro el límite cuando te dicen tenés cáncer, primero te dicen tenés diabetes, a los 2 años tenés cáncer, después tuviste una trombosis, hay peligro que te corten la pierna, no, yo no te la voy a cortar, te opero y te abro la pierna. Bueno, límites grosos, cuando vos recibís esos límites, bueno, yo tardé mucho en darme cuenta de eso, pero también valoro que todavía tengo mucho y he aprendido en estos 9 meses a cuidarme y a reencontrarme conmigo misma y a amigarme conmigo misma. Y bueno, estoy en ese proceso y estoy bien en ese proceso. Qué lindo, convencida Convencida. Y confiando en vos, que es lo más importante, y confiando en el proceso. Así que gracias por acompañarnos en este episodio número 14, gracias por escucharnos y continúen adelgamente escuchándonos para poder trabajar sobre estas temáticas y mucho más.